Imagina despertar mañana y descubrir que el petróleo del mundo se acabó para siempre. No hay aviones, no hay camiones, no hay supermercados. En solo 72 horas, el sistema colapsa, los países entran en pánico y la humanidad se enfrenta a la pregunta más peligrosa de su historia. ¿Podríamos sobrevivir sin la energía que construyó el mundo moderno? ¿O este sería el verdadero fin de la civilización? En las primeras horas de la mañana, la noticia se confirma. No queda ni una gota de petróleo en ningún país del mundo. Los mercados financieros colapsan en minutos. El pánico se vuelve global. Lo primero en caer es el transporte. Millones de coches, barcos, camiones y aviones se convierten en estatuas de metal. El mundo moderno, tan interconectado, se queda literalmente inmóvil. Los aeropuertos, antes símbolos de conexión, se transforman en cementerios de aviones, ciudades fantasma, con pistas llenas de gigantescos pájaros de acero que nunca más volverán a volar. Viajar largas distancias se vuelve de nuevo un sueño imposible. Con el transporte paralizado, el comercio internacional se detiene en seco. Más del 90% de todo lo que compramos llega en barcos que funcionan con derivados del petróleo. En cuestión de días, los países dejan de recibir productos básicos, componentes electrónicos y materias primas. El efecto más inmediato y aterrador se ve en los supermercados. Sin camiones para distribuir alimentos, las estanterías empiezan a vaciarse. En menos de 72 horas, las tiendas están completamente desabastecidas. La crisis alimentaria se vuelve global. La agricultura industrial, que depende del diésel para sus tractores y del petróleo para sus fertilizantes, sufre un golpe brutal. La producción de alimentos cae en picado y lo poco que queda disponible alcanza precios absurdos. La inflación se convierte en una hiperinflación mundial que hace que el dinero pierda su valor. Pero la crisis no termina ahí. Ciudades enteras se quedan a oscuras. Muchas plantas de energía todavía dependen de derivados del petróleo para funcionar o como respaldo. Los apagones masivos se vuelven la nueva normalidad. En medio de la oscuridad, los hospitales se declaran en emergencia. Las ambulancias no pueden moverse. Los generadores de respaldo no tienen combustible. Y los suministros médicos, que llegan en camiones, dejan de llegar. Salvar vidas se vuelve una tarea heroica y casi imposible. Para empeorar las cosas, la producción de medicamentos se desploma. Muchos fármacos, desde analgésicos hasta tratamientos complejos, utilizan componentes derivados del petróleo. La medicina moderna entra en una crisis sin precedentes. Y luego están los plásticos. Sin petróleo no se pueden producir envases, jeringas, componentes electrónicos, cables o piezas de repuesto. La industria moderna construida sobre este material versátil se rompe por completo. La industria automotriz, un pilar de la economía del siglo XX, se desvanece. Millones de empleos en fábricas, concesionarios y talleres desaparecen en semanas. Las fábricas cierran sus puertas sin posibilidad de una reconversión inmediata. Las grandes petroleras, las empresas más poderosas y ricas del planeta, quiebran en cuestión de días. Su caída provoca un efecto dominó que arrastra a las bolsas de todo el mundo a un pánico total. El sistema financiero global colapsa, bancos, fondos de inversión y las monedas de países cuya economía se basaba en el petróleo se desploman. El mundo vive la mayor crisis económica de la historia. Los países exportadores de petróleo, que durante décadas disfrutaron de una inmensa riqueza, pierden su única fuente de ingresos de la noche a la mañana. Sin dinero para mantener sus servicios públicos o importar alimentos, estallan crisis políticas y sociales internas. El caos se apodera de las calles. Millones de personas en todo el mundo salen a protestar, exigiendo comida, energía y transporte. La estabilidad social que dábamos por sentada desaparece. Los gobiernos, desesperados por mantener el orden, declaran estados de emergencia a nivel mundial, imponiendo toques de queda, racionamiento de bienes básicos y control militar. La libertad individual se reduce drásticamente en nombre de la supervivencia colectiva. Las guerras del futuro ya no son por el petróleo, sino por lo que queda. Se desatan conflictos por el control de recursos alternativos como el litio para baterías, el acceso a fuentes de agua potable y el dominio de las pocas infraestructuras de energía renovable que
que existen. El equilibrio militar global también cambia drásticamente. Las fuerzas aéreas de las grandes potencias, compuestas por aviones que ahora son inútiles, quedan en tierra. El poder global se redefine. Las naciones que antes dominaban gracias a sus reservas de petróleo pierden toda su influencia, mientras que países con recursos para energías renovables o con una mejor autosuficiencia ganan un poder inesperado. Forzada por la catástrofe, la humanidad se lanza a una carrera desesperada por las energías renovables. La energía solar, eólica y nuclear se convierten en la prioridad absoluta de cada gobierno, pero esta transición energética llega demasiado tarde y es increíblemente lenta. Mientras tanto, la vida en las ciudades se transforma. Sin coches, la gente ya no puede vivir lejos de su trabajo o de los servicios básicos. Las grandes metrópolis se reorganizan en comunidades más pequeñas y locales. El transporte retrocede décadas en las bicicletas. Los trenes eléctricos y hasta los carros tirados por animales reaparecen como los principales medios de movilidad. Nuestra ventana al mundo, Internet, también se vuelve inestable. Los centros de datos que sostienen la nube y las redes de comunicación consumen enormes cantidades de energía y necesitan un suministro constante. Con los apagones y la falta de mantenimiento, la red global empieza a fallar. Regiones enteras del mundo quedan aisladas. Las islas y las zonas más remotas, que dependían de los barcos y aviones, quedan completamente incomunicadas. Algunas comunidades simplemente desaparecen del mapa. El estilo de vida basado en el consumo masivo llega a su fin. Sobrevivir se vuelve más importante que progresar o acumular bienes. El turismo mundial, una de las mayores industrias del planeta, se extingue. Viajar por placer se convierte en un lujo imposible para la inmensa mayoría, y los países que dependían de los turistas para su economía entran en un colapso total. Surge una nueva economía de supervivencia. El trueque, la producción local y la autosuficiencia regresan como pilares fundamentales. El dinero pierde gran parte de su valor frente a los recursos reales, como la comida, el agua o las herramientas. Sin embargo, en medio del caos, la necesidad obliga a la humanidad a innovar o morir. Los avances científicos en energía de fusión, almacenamiento de baterías y nuevos materiales se aceleran a un ritmo desesperado. Al mismo tiempo, el trabajo manual vuelve a ser esencial. Las máquinas que funcionaban con combustible ahora son chatarra, por lo que la fuerza humana y animal es necesaria de nuevo para la agricultura, la construcción y la producción. Irónicamente, esta catástrofe trae un beneficio inesperado. La contaminación del aire y del agua se reduce drásticamente. Sin coches, fábricas e industria pesada emitiendo gases, el planeta comienza a recuperarse lentamente. Los animales, sintiendo la retirada humana, empiezan a regresar a las ciudades. La naturaleza reclama el espacio que le habíamos robado, pero el coste humano es inmenso. El mundo, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido. La ansiedad, el miedo y la incertidumbre dominan a la población, provocando una crisis psicológica global. La era de la globalización termina. Cada país, cada región debe aprender a sobrevivir con lo que tiene. El mundo se fragmenta en bloques locales y autosuficientes. El progreso, como lo entendíamos, se frena. La educación, la ciencia y la tecnología avanzan mucho más despacio sin la infraestructura y la comunicación global que las impulsaban. Un nuevo mapa geopolítico emerge, donde las nuevas potencias son aquellas que lograron adaptarse, las que eran autosuficientes y tenían recursos renovables. La idea de progreso cambia para siempre. Ya no se mide en crecimiento económico o consumo, sino en estabilidad, resiliencia y bienestar comunitario. Una generación entera crece en un mundo sin certezas, escuchando las historias de sus abuelos sobre un antes lleno de coches, aviones y abundancia. La historia de la humanidad se parte en dos. Tras años, quizás décadas de caos y sufrimiento, un nuevo equilibrio comienza a surgir. La humanidad se ha visto forzada a adaptarse a un mundo más simple, más lento, pero funcional. Un mundo donde la comunidad es más importante que el individuo y la sostenibilidad no es una opción, sino la única forma de sobrevivir. La lección final es brutalmente clara. El petróleo no era solo un combustible, era el pilar que sostenía toda nuestra civilización moderna. Sin él, la humanidad aprendió,
demasiado tarde, que debía haber construido su hogar sobre cimientos más sólidos. Esta historia es una advertencia. Nuestra dependencia del petróleo es una vulnerabilidad que podría llevarnos al colapso. La transición hacia un futuro sostenible no es una opción, es una necesidad urgente para evitar que este futuro distópico se convierta en nuestra realidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha hecho reflexionar, suscríbete para más contenido como este.